Hoy estaremos hablando sobre la clasificación de la Constitución de Cuba. Para eso vamos a hablar un poco más de la vigente Constitución, la Constitución cubana de 2019. Antes de esta, todo se remontaba a la Constitución de 1976, que establecía las bases del sistema socialista cubano. Sin embargo, el contexto del país ha cambiado mucho desde entonces, incluyendo el colapso de la Unión Soviética, la apertura limitada a la inversión extranjera y las reformas económicas que exigían una actualización en el marco legal y político del país. El proceso de aprobación de la Constitución de 2019 fue largo y participativo. Primero, el proyecto fue discutido en la Asamblea Nacional del Poder Popular y después se abrió a la consulta popular, donde se presume que los cubanos participaron en debates sobre los artículos propuestos. Así, el 24 de febrero de 2019, la Constitución fue aprobada mediante un referéndum en el que más del 86% de los votantes dijeron sí a la nueva Carta Magna. Sin embargo, medios ajenos al Estado afirman que hubo un 15% de abstenciones, además de aquellos cubanos que se declararon en contra de esta. Esta constitución ha traído importantes cambios a la política del país, como que ahora se reconozca la propiedad privada y la inversión extranjera dentro de un modelo socialista. Además, se crean las figuras del presidente de la República y el primer ministro, roles separados en el poder ejecutivo. Desaparecen también las asambleas provinciales, siendo estas reemplazadas por gobernadores. Además, se limitan los mandatos presidenciales a 2 periodos de 5 años, ampliándose también los derechos sociales como el acceso a la información junto a las reformas judiciales para fortalecer el control constitucional. Pero ¿cómo se clasifica la Constitución de Cuba? Bueno, nosotros hemos determinado que es formal, escrita, programática y nominal. Ahora les explicamos por qué. ¿Por qué la consideramos de tipo formal? Bueno, primero hablemos de lo que significa que la Constitución cubana sea formal. Este tipo de constitución está escrita en un documento codificado y fue aprobada mediante un procedimiento especial. En el caso de la Constitución cubana de 2019, que fue la última, se aprobó por un referendo popular, lo que le da legitimidad y carácter solemne. Como documento, este establece los principios fundamentales del sistema político cubano, los derechos de los ciudadanos y la estructura del Estado. En resumen, es formal porque está escrita y aprobada de manera oficial. Una constitución escrita es aquella que está codificada en un solo documento formalmente adoptado. En el caso de Cuba, la constitución más reciente fue aprobada en 2019 mediante un referendo popular, lo que le da legitimidad y carácter formal. Este documento establece de manera explícita los principios fundamentales del país, los derechos y los deberes de los ciudadanos, así como también la estructura del Estado y cómo éste debe funcionar, diferente a lo que es una constitución constitucionaria, que se basa en costumbres, precedentes y normas no escritas que se van formando a lo largo del tiempo. Por eso la constitución de Cuba es escrita, ya que está codificada en un documento legal, formal y de carácter oficial. ¿Por qué la consideramos de tipo programática? Bueno, esta establece metas y directrices a largo plazo, orientando el rumbo de la sociedad, pero no necesariamente dice cómo se deben implementar de manera inmediata. Según el artículo 73 de la Constitución cubana, dice que la educación es un derecho y es responsabilidad del Estado garantizar lo que se promete. Sin embargo, este no detalla cómo se deben lograr esas metas en un corto plazo. Un ejemplo de esto puede ser la crisis educativa en Cuba, como el déficit de maestros, la falta de material y la escasez de uniformes, evidenciando la grave crisis que sufre el país en la educación estatal, la cual es uno de los pilares de la revolución. Esto muestra cómo los principios programáticos pueden no siempre traducirse en realidades prácticas, y a pesar de que la Constitución promete educación para todos, su implementación está afectada por factores como económicos y sociales. ¿Por qué se le considera nominal? Bueno, una constitución nominal establece principios que, aunque están escritos, no siempre se cumplen en la práctica. ¿Por qué creen que pasa esto? Pues principalmente por las condiciones políticas y económicas del país. Y como prueba de eso tenemos el artículo 77 que garantiza el derecho a la alimentación, pero que en la práctica, debido a la crisis económica en Cuba, actualmente no siempre se puede garantizar
este derecho, donde también se ve violado el artículo 72, que dice que la salud pública es un derecho de todas las personas y es responsabilidad del Estado garantizar el acceso y la calidad de los servicios de atención. También se ve violado el artículo 54, que trata sobre la libertad de expresión, ya que en Cuba los medios de comunicación están controlados prácticamente por el Estado. Por tanto, no se ejerce un libre pensamiento y expresión, en especial si es sobre disgusto hacia el gobierno. Con estas noticias queremos dar a conocer que nos están respetando ciertos derechos que son básicos. Muchas gracias por su atención prestada.